un poco de canas más, nos vemos otra vez. José, bienvenido. Gracias, igualmente es un placer siempre, ¿no? Esta es una grabación muy especial, para mí tiene mucha importancia por la relación que tenemos. Para quienes no saben, José fue un muy destacado, yo diría, y me perdona que se ponga colorado, un maestro de nuestros talleres de proyectos, y fue nuestro director por un buen tiempo. Eso porque hay muchachos aquí muy jóvenes que no conocen bien la historia de la facultad. Y además de ser, como dije, un maestro de los talleres de composición, de proyectos, pues, y ahora está en España. ¿Por qué le he pedido a José que venga a hablar con nosotros? Porque dada su experiencia en un proyecto histórico de una importancia que pocos podemos imaginar, pero después que él hable nos daremos cuenta, que es el Metro de Caracas, el sistema de transporte colectivo subterráneo de Caracas, un sistema que fue orgullo de Venezuela y de América Latina, y en el cual, entre muchos méritos que tiene este amigo nuestro José, él participó, yo diría que en primera línea. Ya lo había invitado a que hablara en nuestro curso, pero como ya no está con nosotros, pues le agradezco mucho que se preste un momento, que nos dé un momento de su tiempo para hablar del proyecto del Metro de Caracas, de cuál fue su participación. Es decir, José, lo que nos dijiste el otro día, porque se está perdiendo la memoria, porque hoy en día nos parece ya un hecho que está ahí hasta ya deteriorado, poco usado como era antes. Y es una lástima, porque en realidad, como ustedes van a escuchar ahora de boca de José, estamos ante una verdadera proeza tecnológica, arquitectónica, urbanística, un hecho de conciencia ciudadana extraordinaria, una muestra de dedicación de proyectistas y técnicos en general, que tienen de verdad una visión de lo que es su misión frente al país. Y es muy inspirador para mí, además de que tecnológicamente es muy importante que los estudiantes sepan lo que es el proyecto del Metro de Caracas. José, después de esta introducción, pues no te quito más tiempo y espero que tú le hables a nuestros estudiantes. Gracias por estar aquí. Vale, agradecido yo por la invitación, la oportunidad de recordar cosas que no solo pueden ser interesantes para otros, sino que para mí son muy entrañables. Trabajar en Metro Caracas no fue solo un trabajo. Yo siempre digo cuando hablo con la gente que yo he sido muy afortunado. Muy afortunado porque nunca he tenido que trabajar. O sea, sí. Mi estancia en Metro de Caracas fue vivir una aventura impresionante. Yo entré en Metro de Caracas con 21 años. Todavía estudiaba en la facultad, ¿sí? Cuando no existía bueno, sí, había unos metros cuadrados construidos de la estación Aguasalud, allá donde termina la avenida Sucre, está llegando ya a la zona del 23 de enero, o sea, al pie del 23 de enero, pero eso era un caparazón, fue algo casi que de una campaña electoral, creo que de Caldera, pero el metro como tal no existía, no había un metro de vía férrea, no había nada. Y salí de metro cuando me fui a Mérida, porque mi otra pasión era ser profesor y me encantaban los Andes, y eso, 1 más 1, en este caso si era 2, tenía que ser en Mérida. El hecho es que cuando salí ya estaba funcionando el Metro de Caracas hasta Chacaíto, y estaba pronto a ser inaugurado el siguiente tramo, ¿sí? Hasta Parque del Este, que después se inauguró directo hasta Petare. Como bien comentabas, Metro Caracas fue un paradigma, mucho más allá de un referente, de que las cosas se podían hacer bien y que éramos capaces de hacer cosas bien hechas.
Tanto es así que se convirtió ahí sí en un referente, fue un paradigma para nosotros en Venezuela y fue un referente para el resto de América Latina y del mundo. Incluso, como todas casi las cosas que existen en el planeta, hay rankings y los metros no podían ser menos. Entonces existe un ranking de los metros en el mundo que analiza diferentes parámetros como opinión, por supuesto, de los usuarios, pero también eficiencia, pasajeros transportados por kilómetro de vía, pasajeros transportados con respecto a la población de la ciudad, o sea, cuánto porcentaje de la población de esa ciudad utiliza el metro, puntualidad, retrasos, eficiencia administrativa, lo que costó con respecto a lo que mueve. Y hubo un año, 2 años seguidos, llegamos a ocupar el primer lugar en el mundo, en el ranking de los mejores metros del mundo. Y todas estas cosas se están perdiendo, como te he comentado alguna vez, entre nosotros, en esas conversaciones tan agradables que tenemos. No sé, no quisiera pensar que es algo orquestado, que hay una idea de borrar cosas que se hicieron. Los chicos con los que estás trabajando deben ser gente muy joven. Y si conocen el metro, seguramente no tendrán referencias más que de lo último que se ha hecho con respecto al metro de Caracas. Lo que se hizo desde el año 87, que se inauguró todo el trayecto, y después hacia el 89-90, que se inauguró el tramo de Caricuao, lo que se ha hecho de allá para acá no es ni la 10ª parte del metro en total. ¿Sí? Pero bueno, ojalá hayan conocido un poco, aunque realmente el estado actual del metro es bastante deplorable. Yo hace años que no lo veo, yo ya llevo casi 4 años fuera. Y bueno, por supuesto, mi despedida de Caracas, aunque no era un viaje en principio de no retorno, como ha sido hasta ahora, la hice en Altamira, porque además de otras cosas que hice, como dijiste, el término me gustó. O sea, yo participé en primera línea del metro de Caracas. Tuve coordinación de proyectos fuertes, todo el proyecto de lo que es señalamiento al público, es decir, todos los letreros que hay en las estaciones, todo lo que hay en la calle, las torres que indican dónde está el metro, las entradas, las señales que están en el perímetro. Ese proyecto de señalamiento lo coordiné yo cuando todavía tenía, que les puede parecer increíble, ¿no? Pues tenía 27 años cuando hice eso. Porque una de las características del Metro Caracas es que era muy joven. Por esas circunstancias de la vida, los jefes de las diferentes secciones, bueno, yo digo circunstancias, no sé si González Lander, que era el presidente, lo planeó, porque Metro Caracas ya desde los años 60, 70 se empezó a hablar, pero realmente no cogió cuerpo la idea hasta los años 70, ¿sí? Y era una oficina dentro del Ministerio de Obras Públicas. Después el Ministerio de Obras Públicas cambió, ¿sí?, al Ministerio de Desarrollo Urbano, y Metro de Caracas se constituye como una compañía anónima. Eso sucede en enero del 78. Yo entré en el metro en el 77. El metro estaba empezando a organizarse, por decirlo así, administrativamente, y desde el punto de vista de planificación, con fuerza, con intensidad, desde el 74. Bueno, lo que iba, para no desviarme mucho, los diferentes jefes de planificación, de proyectos, de arquitectura, me falta otro país importante, de obras civiles, eran todos profesores universitarios. Entonces la estrategia que utilizaron fue ir preparando a los profesionales que nos íbamos a hacer cargo de eso, y bueno, pues nos fueron reclutando, por usar un término que se entiende en la cuestión de recursos humanos, nos fueron reclutando de las universidades donde trabajaba. En el caso mío, el arquitecto Mas Pedemonte, la persona admirable, Premio Nacional de Arquitectura, por supuesto, por el Metro de Caracas, aparte hizo otras cosas, por la coordinación y proyectos puntuales como la parte administrativa de la Hollada. Y premio también de escultura, premio como artista. O sea, se ha ganado premios nacionales tanto en el arte como en la arquitectura, cosas bien interesantes.
Me acuerdo en este momento de José Luis Chacón, nuestro común amigo, que ha hecho de ese vínculo arte-arquitectura un leitmotiv y lo hace muy bien, realmente extraordinariamente bien, que por cierto hoy está, no sé cuál es la palabra, lanzando, no sé, haciendo la exposición de apertura de la salida al mercado de su libro, del lugar del arte en la arquitectura. En algunos casos no sé si es la arquitectura en el arte, ¿verdad? Tanto monta tanto, ¿verdad? En fin, bajo ese esquema, para no perder el hilo que llevábamos, empezamos a entrar al Metro de Caracas gente que estábamos estudiando. En el caso mío, estaba terminando cuarto semestre cuando entré en el Metro de Caracas y entré como maquetista. Entré a hacer maquetas y después te hago llegar unas fotos que conseguí por ahí en el baúl de los recuerdos de la maqueta, específicamente la de la Viada, el conjunto de la estación con los edificios administrativos que están alrededor. Y bueno, y el caso mío no era único, era un caso común en todas las áreas, ¿sí? Y lo otro que también fue una estrategia importante en el Metro de Caracas fue que no se llenó de personal, es decir, la oficina de arquitectura para todo el Metro de Caracas, nunca fuimos más de 4 arquitectos y 6 asistentes. O sea, cuando yo entré, había 5 arquitectos y habíamos 4 asistentes. Y paulatinamente con el tiempo llegamos a ser un momento que solamente fuimos 4 arquitectos y 6 asistentes. ¿Cuál era la estrategia? Hacíamos los anteproyectos, hacíamos los lineamientos generales en base a toda la información que nos suministraba la gente de operaciones, que definía volumen, áreas, ¿sí? La gente de planificación que identificaba los sitios claves para ubicar las entradas, y en función de eso hacíamos anteproyectos de estaciones que después se licitaban para su desarrollo en oficinas particulares en la calle. Y luego el desarrollo de ese proyecto pasaba por supervisores, pasaba como por un preliminar, la primera aproximación a un proyecto como tal que hacía la oficina, y después iba pasando por sucesivas evaluaciones, 30%, 60%, 70%, 90%, prefinal y final. Me la sé de memoria porque es que también me tocó trabajar en eso, y en un momento dado la parte de revisión de arquitectura y la coordinación de la revisión de las diferentes áreas pues la hacíamos en arquitectura, y cuando yo estaba en eso me tocaba coordinar a mí, a los mecánicos, a los eléctricos, ¿sí? Porque es lógico, la arquitectura, y esto es bueno para que lo sepan estos muchachos, es de todas estas disciplinas que tienen que ver con lo que es generar productos habitables, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera, para no decir edificios, el que está, digamos, de antemano capacitado para coordinar es el arquitecto. Pero nosotros vemos instalaciones mecánicas, instalaciones eléctricas, estructuras en nuestro penso. Y pensar en hacer un diseño sin considerar esos factores, pues está como un poco fuera de lugar, ¿no? Entonces, bien, como les decía, eso no era una experiencia única, la mía, de entrar, todos entramos como estudiantes, incluso los que ya eran arquitectos. Cuando yo entré, habían sido reclutados cuando ellos eran estudiantes. O sea, el único que entró como estudiante fue el arquitecto más Pedemonte, que era el jefe. Porque era un pequeño grupo cuando era esa oficina, ya en los años 70 y poquitos. Y el primer equipo que formaron, ¿sí? Pues fue con los estudiantes del movimiento. Por cierto, a uno lo conoces bastante, a Valmir Ruiz. Era uno de esos casos. Estaba en la facultad estudiando con Freddy Jordán. Y se me pasa el nombre ahora si se entera me pega, pero me van a acusar de machista porque era la única arquitecto, ya había la condición de género, no éramos solo hombres en la oficina, pero no me acuerdo el nombre de ella, ahorita se me escapa. Ellos eran los 3 arquitectos, pero entraron siendo estudiantes también, porque el arquitecto era Pedemonte, que era el que coordinaba, y así otro tanto en las diferentes áreas. Después empezamos a entrar otros estudiantes que éramos los asistentes de estos arquitectos. Leonor, no me acuerdo el nombre de ella, no recuerdo el apellido, pero Leonor. Y así se fue formando el metro. Y en un momento no teníamos un problema de que el flujo de proyectos no era constante, a veces había más cosas, a veces había menos cosas, y eso nos generaba una masa crítica de empleados que a veces estaban sobrepasados o a veces estaban subutilizados.
Normalmente estábamos como sobrepasados, pero el grueso, y el desarrollo del proyecto, que lleva ya muchas horas de sudor y ya menos horas de imaginación, por decirlo de alguna manera, se desarrollaba en la calle. Y nosotros lo que hacíamos era mantener el control todo el tiempo. Entonces, eso permitió dos cosas. Una, generar experticia donde no la había, porque nunca habíamos hecho un metro, ni siquiera teníamos ferrocarriles, ¿no? Y dos, crear una sensación de pertenencia. Es decir, los que entramos en esa gran oportunidad, pues, ¿cómo no vincularnos al metro? O sea, era nuestro lugar ideal donde está. Era el paradigma del diseño y el paradigma de la construcción civil en aquel momento en Venezuela. Entonces, eso creó unos vínculos muy fuertes donde uno no solo cumplía con un trabajo, sino que se comprometía con lo que estaba haciendo. Y esto es muy, muy importante. Y ahí me permito darle no sé cómo llamarlo, consejos. Ya, como tengo un montón de canas, ya puedo dar consejos. Comprométanse, muchachos, comprométanse con lo que hacen. Si no son capaces de comprometerse, cambien de carrera. Mira, yo empecé a estudiar ingeniería. Cuando vi que aquello no era, pues me cambié para arquitectura. O sea, eso me hizo, yo no voy a usar la palabra perder, pero me hizo demorar 3 semestres mi proyección. Pero ¿qué pasa? Los gané porque al final hice lo que quería, lo que me apasionaba y con lo que me podía comprometer. Entonces, sí, puede ser un consejo o puede ser simplemente una expresión de una sensación que tengo. El punto es que, y eso insisto mucho, no era solo un caso aislado, no éramos todos así y más o menos todos contemporáneos de la misma edad. Me voy a permitir contarles una anécdota. Cuando hubo la crisis, ustedes bueno, a lo mejor algunos están enterados, pues siempre hay gente que se preocupa o lo oye en su casa. Hubo un Viernes Negro que se llamó en Venezuela, en la historia de la economía en Venezuela, que fue cuando el dólar saltó de una sola vez de los 4.30 de siempre a 7 y tanto, 7.50 creo que era. Y aquello fue una crisis bestial. Y se le llamó el Viernes Negro. Eso fue en el año, pues creo que fue 83, ahora me falla la memoria, que sucedió eso. Y por supuesto, casi todos los proyectos de inversión y desarrollo, sobre todo de servicios, se vieron afectados. Y había el que no se quería afectar por todo lo que se representaba, no solo como el servicio que le prestaba a la ciudad, sino como referente de lo que era el desarrollo que podía tener el país, era el metro. Sin embargo, el metro de Caracas tenía 3 tipos de referentes en cuanto a su proyección. Había uno, la parte operativa, que los asesores eran ingleses. Pues son los primeros que hicieron metros. Fueron los primeros que metieron ferrocarriles bajo tierra y luego lo evolucionaron a que se comportaran distinto. Teníamos la parte constructiva de obra civil, que el referente era Estados Unidos, los americanos, específicamente los del área de la bahía de San Francisco, por el asunto sísmico. Hasta ese entonces era uno de los metros del mundo que se había construido en una zona más sísmica, ¿sí? El de San Francisco. Muy pronto vino el de Santiago de Chile y después estaba el de Caracas. Entonces, aparte que todos nuestros referentes de obras civiles, pues, por cuestión de la época del petróleo, venían de Estados Unidos. Y todo lo que era material rodante, o sea, lo que era el sistema de trenes, frecuencias, vías y todo eso, era francesa. Sobre todo lo que eran los vagones. Entonces, esto se manejó, en un principio los proyectos fueron llave en mano, o sea, desde Propatria a La Hollada, ahorita yo creo que no sé si lo estoy haciendo muy largo, se manejaron con una compañía americana, un consorcio, PBTB, o sea, Parsons, Brickenford, Tudor y Bechtel, todavía me acuerdo, que desarrollaron los proyectos, lo que se llama llave en mano. O sea, ellos vinieron, estudiaron sus cosas, analizaron y construyeron los proyectos. Pero tenían unas cláusulas, tenían una condición en el contrato de que tenían que contratar arquitectos venezolanos que se fueran preparando. Y estuvieron estos que les mencioné, los pioneros, pues, ¿no? Después una segunda etapa muy corta, que fueron solo 2 estaciones, que fue la estación de Bellas Artes, ¿sí? Y la estación de Parque Carabobo, que ya la desarrollaron
oficinas, porque recuerden lo que les comentaba antes, que los proyectos como tal se desarrollaban en oficinas privadas. Se desarrollaron en oficinas privadas con supervisión del metro y la asesoría directa todavía de la empresa americana. Y a partir de Plaza Venezuela, de Colegio de Ingenieros, que es la siguiente estación después de Bellas Artes, todo el resto ya es proyecto 100% venezolano. Y ahí también hay un motivo de orgullo. En un principio nosotros íbamos a aprender a todos lados, ¿no? Porque no habíamos hecho nunca nada. De hecho, yo cuando me fui a encargar de la parte de señalamiento al público y equipamiento, estuve una temporada en Francia y estuve otra temporada en Sao Paulo y Río de Janeiro haciendo pasantías en Francia, porque bueno, ellos son los que iban a mover los trenes por dentro de las estaciones y había que ver cómo lo hacían y aprender de ellos. Y de Brasil, tanto Río como Sao Paulo, porque sin ser parecidos eran los menos diferentes de nuestra idiosincrasia con respecto a cómo se podía comportar el público, los ciudadanos, dentro del espacio metro. Entonces, Santiago y Buenos Aires, que eran los otros referentes en ese momento, no eran personas, o eran mucho más distintos de nosotros que lo que eran los brasileños. Por eso se hizo allí. Contó con 3 asesorías básicas: la francesa para la parte de material rodante, todo lo que eran trenes, movimiento de trenes, control de los trenes, ¿sí? Y eso se le llamaba señalización, a todo lo que tiene que ver con el control de los trenes, a diferenciarlo del señalamiento, que es lo que tenía que ver con el público. La parte de operaciones como tal, cómo mover la gente, dónde poner torniquetes, dónde no, o sea, todo eso, el tipo de andenes, cuando convenía más el andén en el centro o lateral, eso era inglés, que era los que tenían más experiencia, fueron los primeros que hicieron metros. Y la parte constructiva se hizo, la asesoría venía de una empresa americana. No sé si se escuchó cuando les dije de PBTB, que era Parsons Bricker Ford Tudor y Becker, una firma americana que habían hecho el metro de San Francisco. El suelo era muy parecido al suelo de Caracas, un suelo hasta cierto punto cenagoso, o sea, de relleno, ¿sí? de aluvión de lo que había bajado de las montañas a lo largo de los siglos, ¿no? Y con una alta actividad sísmica. Y en un principio, el primer tramo de lo que es Propatria hasta La Hollada, se hizo lo que se llama llave en mano, o sea, los proyectos lo hicieron completos en esta oficina americana, ¿sí? Y iban dando cuenta y explicándole a los venezolanos, a la parte técnica, los primeros que entraron, que les mencioné también antes, cómo los hacían. Después hay un breve intervalo de las estaciones Bellas Artes y Parque Carabobo, que se ha hecho ya por profesionales venezolanos, empresas estas que después se contrataban, empresas privadas, con la supervisión de la gente del Metro de Caracas y de esta empresa americana. Y luego ya, desde Colegio de Ingenieros y el resto de todo el Metro de Caracas, se hace ya totalmente Made in Venezuela, pues, vamos a decirlo así. Por supuesto, tenemos que aprender todavía muchísimas cosas y tenemos que seguir aprendiendo los demás. Yo ponía el caso particular mío, que como yo debo ocuparme de la parte de señalamiento, que es lo que tiene que ver con las personas, pues las señalizaciones para los trenes y cómo se mueven los conceptos en el metro, ¿no? Pues eso tenía que ver con la idiosincrasia de la gente, y como lo menos diferente, no es que sea que tengan metro, porque quizás menos diferente puede ser Colombia, qué sé yo, pero lo menos diferente que tengan metro era Brasil. Entonces estuve haciendo unas pasantías en Brasil y estuve haciendo otras pasantías en Francia, y repito, tampoco yo era un caso único. A todos los que nos íbamos a encargar de un área específica nos daban formación en esa área, y como no hay universidades que enseñan a hacer metro, la formación específica era ir a las empresas que manejaban los metros en otros países. Una gran satisfacción fue que después nosotros le enseñábamos a otra gente que iba a Venezuela a aprender a hacer metro. Eso es una gran satisfacción también. Bueno, el punto es, ya para esta parte así como genérica, que Metro Caracas cumplió unas cosas que no se ven, o unos hechos se dieron con el Metro Caracas. El primero, se terminó antes de tiempo, que cuando se habla de obras públicas eso es difícil, ¿sí? Y costó lo que se dijo que iba a costar, que también es difícil. Entonces,
Eso crearon un precedente que en ese momento cogió mucho impulso, y de alguna manera muchas otras empresas empezaron a seguir el paradigma metro, porque era así como: sí podemos hacerlo, sí se puede hacer y lo hacemos. O sea, si no tenemos la tecnología que hace falta, la aprendemos, y no solo la aprendemos, sino que nos la apropiamos y la hacemos adecuada para nuestra condición, que es muy distinta. Fíjate, es que son muchas cosas. Sí. Fueron 8 años, pero súper intensos, y no sé si estás en contacto con estudiantes o estamos solamente hablando tú y yo. ¿Me escuchas? Sí. Muy bien. Ya a ver si pongo aquí lista los dos que estamos hablando. Está bien. Bueno, muchas gracias, José, por este recuento, que te digo que no se completa lamentablemente con lo que uno consigue en la internet. Hasta ahora, esta información, digamos, histórica y valorativa de lo que fue la proeza del Metro de Caracas está muy mal registrado en las redes. Yo tengo un librito que me dio Max Pedemonte, y es insuficiente, porque todo lo que tú has dicho nos ilustra del trasfondo del proyecto y de lo que significa para Venezuela, lo que significó en su momento, y lo que yo creo que eventualmente tendremos que rescatar, ¿no? Yo quería hacerte unas preguntas así de arquitecto para que queden para los muchachos, ¿no? Por ejemplo, en este planteamiento de arte y arquitectura, o de arquitectura como arte, que muy apropiadamente fue encomendado a Max Pedemonte, porque Max, además de ser un buen arquitecto, es un artista, es un escultor, ¿no? ¿Qué estaciones te parece que fueron como valor, digamos, de experiencia arquitectónica? Porque hay áreas que a mí solo estar ahí, ¿no? Por ejemplo, Parque del Este, la misma de Petare, claro, todo el planteamiento urbanístico de la Ullada, ya estar ahí, independientemente de la función tan crucial que tenían. ¿Qué estaciones te parece que fueron mejor logradas desde ese punto de vista, como un valor que aportaba no solamente el enorme peso funcional, sino el mejorar la calidad de vida, el bienestar de los caraqueños, de los visitantes? Y podría decir por qué. Sí, mira, todo el sistema metro, por lo menos el que yo conocí, ya en sí tiene una premisa artística. Los revestimientos de las paredes del metro, esos revestimientos de cerámica, no son simplemente una cerámica para proteger una pared y que cumple una función de bajo mantenimiento. Son unos mosaicos. Aparte, son unos mosaicos que establecen unos mapas cognitivos. Las estaciones pueden tener 2 entradas, mínimo, 3, 4 y hasta 5 entradas. Entonces, el criterio para hacer los murales, porque son murales, que se le dio al artista, ahora no recuerdo el nombre tampoco, que era un muralista, era que tenía que usar los 5 colores con los cuales iban a estar identificadas las estaciones. Entonces, cada entrada es un color que la identifica, y luego los colores se van entretejiendo hasta llegar al andén, y funciona el sistema inverso. Es decir, con el tiempo es la hipótesis de trabajo, y se demuestra en la práctica. Haces un mapa mental de cuál es tu ruta de la entrada que siempre usas, y tu cerebro te lleva a esa entrada simplemente porque está captando cómo el color empieza a densificarse a medida que vas caminando. Hasta donde yo sé, eso no se ha hecho en ningún metro del mundo. O sea, y además creo que es súper interesante, una manera de ver un arte utilitario, un poco como los platos de Calder, que no solamente son hermosos, sino que funcionan acústicamente.
aquí está esta cerámica y su colorido no solamente es agradable estéticamente, sino que tiene una función incluso más allá de la pragmática, que es que sea de fácil mantenimiento, sino que ayuda a generar esos mapas para que la gente se mueva más rápido, que eso es importante en el sistema metro, que la gente no dude por dónde tiene que ir. Entonces es un complemento a lo que es el señalamiento convencional de los letreros, a la entrada tal, la entrada cual. Después, en el caso de la hollada tiene un piso intermedio que no hace falta. Solamente las estaciones tienen una mezanina y el andén, o sea, donde me distribuyo y ya donde tomo los trenes. La hollada tiene un nivel intermedio porque hay una gran diferencia de altura entre la avenida Universidad, que pasa a superficie y tal. En un principio la gente de operaciones decía, bueno, hacer escaleras mecánicas muy grandes, muy profundas y vamos hasta una mezanina que esté pegada al andén. Y hubo un énfasis importante de Pedemonte y de González Landera, que también pintaba bastante bien, el presidente del metro, en crear una planta intermedia que es un museo. Hay obras de Gego, hay móviles, ¿sí? Entonces yo los invito a que pasen. Es también una condición bien particular que costó lo suyo. De hecho, el Metro Caracas en principio era muy costoso y había un problema de financiamiento, y se lo voy a comentar después con la anécdota que interrumpí cuando me dijeron que se había cortado la comunicación. Pero es que se tuvo claro desde un principio que el Metro Caracas tenía que ser un elemento transformador de la ciudad, que tenía que servir no solo para mover gente, sino para hacer una ciudad vivible, una ciudad donde el sistema de transporte sea parte de la vivencia de la ciudad y no simplemente un elemento funcional. Ningún metro del mundo ha hecho todos los bulevares que hizo el Metro de Caracas. El bulevar de Cate, el bulevar de Chacaíto, ¿sí? O sea, y plazas, y una cantidad de plazas también, ¿no? Entonces, en ese sentido, la hollada, por cierto, no sé si el libro que te dejó Pedemonte es lo que se llama Rutas Paralelas, porque se plantea que al recorrido que hace la vía principal bajo tierra lo acompaña un recorrido para hacerlo peatonal. Entonces ahí se van entrelazando bulevares, aceras amplias, el paseo de los caobos, ¿sí? La plaza de los museos, y donde no había aceras ni bulevares se construyeron. De manera que lo que hace el metro por bajo la tierra se puede hacer andando por la superficie. Claro, serían unas 5 horas o más, pero existe esa posibilidad. Incluso recuerdo cuando la última que estuve en Caracas, digamos oficialmente, que estaba con Argimiro por una sesión de la OPSU. No, la OPSU no, era un núcleo de decanos. Parte del recorrido de la zona de Chacao, Altamira, lo hicimos por la superficie. ¿Sí? Fuimos por la superficie y regresamos por el metro, o sea, para tener las dos vivencias. Entonces creo que ese es un factor bien importante. Luego, cuando las estaciones iban a la superficie, cosa que no pasa muchas veces, está Caño Amarillo, que es totalmente elevada, pero ese fue un proyecto americano, ¿sí? Parece que hasta la hollada es el proyecto que hacen ellos. Cuando hay oportunidad de irnos a la superficie, se hace de otra manera. El caso que mencionaste, de Parque del Este, que tiene toda una estructura geodésica en la cubierta, ¿sí? Y el caso de Palo Verde, que tenía, ¿no? Porque eso lo terminaron de hacer después que yo ya no estaba, un centro comercial arriba que se integra con la estación. Así es. Sin embargo, mi favorita, y ahí seguro que estoy parcializado, es Altamira. Porque Altamira, ¿sí? La plaza del norte, que es la plaza Altamira, y que pertenece al proyecto original de la urbanización, y un terreno que estuvo vendido muchísimos años. También tengo fotos que te lo puedo mostrar, que no se construye cuando se construye la plaza Altamira. Sobre el proyecto de Altamira, ¿quién lo proyectó? La estación de Altamira. Yo. Ajá. ¿Cómo fue eso? Cuéntame. Pues convergen dos factores. Uno, se cambia el criterio de las instalaciones de aire acondicionado del Metro de Caracas, ¿sí? Se pasa de plantas focalizadas para cada 4 estaciones para producir agua helada, para alimentar los chillers con el agua helada, pero eso resulta poco práctico. Hay que buscar un terreno, hacer un edificio, eso hace mucho ruido, ¿sí?
y se cambia a un criterio de que cada estación tenga sus propios elementos. Sí, antes lo dije mal, no los chillers, sino el alimentar volada a las UMAS, a las unidades de manejo de aire. Se cambia por chiller, es decir, cada estación tiene su propia producción de agua fría. Los chillers son unos aparaticos con ventiladores que cuando toman forma así las ciudades, los rascacielos que se ven arriba, lo digo para los muchachos que a lo mejor no ubican el término, sobre todo si están empezando. Entonces, hay que ubicar esos chillers. Vale. Decía que los Altamira tiene gafe, como dicen aquí, o están pagados, como decimos allí. El punto es que cuando yo gano el concurso y empiezo a ambientarme en la facultad, me doy cuenta que hay una gran debilidad en lo proyectual, es decir, que está muy poco claro lo que es un proyecto de arquitectura como tal. Cosas como las referencias cruzadas, ¿sí? El manejo de los detalles, una cantidad de planos que lleva un proyecto, de ambientes, acabados, tal. Eso no se manejaba en la facultad. Y eso que teníamos un énfasis muy fuerte en aquella época, ¿no? Que siempre se criticó en el plan de estudios anterior. Bueno, el punto es que cuando uno de los viajes que hago a Caracas me llevo a Mérida un juego de planos, de aquella no había archivos digitales, era otra época. Entonces me llevo un juego de planos en sepia, para que pudieran ser reproducibles, cosa que me dejaron porque era yo, pues las sepias, normalmente cuando pides así lo que te dan es papel, ¿no? Para que no lo puedas reproducir. En fin, yo tengo esos planos y los utilizo intensamente para cuando doy taller explicar lo que es un proyecto, todo lo que lleva, y para explicarles la parte del proyecto de arquitectura como tal. Cuando fui a hacer el posgrado, cuando vine aquí a España a hacer el posgrado, cuando regreso, se había mudado a la facultad. Se había pasado de la Hollada a la Hechicera. Y me encuentro con la muy desagradable sorpresa que mi juego de planos había desaparecido. Y a quien reclamarle, donde decir, se perdieron los planos. En el siguiente viaje que hago a Caracas, digo, bueno, pues los pido que debe haber archivos digitales. Y no los hay. Entonces digo, bueno, pues sacar otra copia de lo físico. Que resulta que tampoco hay lo físico, porque en aquel se había terminado de hacer los sótanos de la Hollada, el conjunto de la Hollada, pero la Hollada son 3 edificios. 2 que ya se hicieron, uno es el que tiene el cubo es intersectado con el prisma, el otro es el que está metido como en un recoveco del terreno, que es el de la parte de operaciones, la parte de mantenimiento, porque la Hollada está como un centro neurálgico para ir a todos lados, y falta hacer la torre. Hay una torre de 30 y pico pisos, rental, o sea, el proyecto original, para arrendarla y que el metro se mantuviera solo, de ahí salieran todos los recursos. Un poco la misma idea de la zona rental de la Plaza Venezuela, de los años 50, de Villanueva, y algo así. O sea, un edificio que produjera los ingresos, ya para no recuperar la inversión, porque la inversión de un metro no se recupera en dinero, sino en horas hombre, en calidad de vida, etcétera, etcétera. Pero sí el funcionamiento del metro a futuro, que saliera de ahí. Bueno, el punto es que se construyen primero los sótanos y todo esto de aquel espacio, y lo usan como un archivo muerto. Y ese archivo muerto se inundó. Y te puedes imaginar qué planos estaban allí también cuando se inundó, se perdieron los originales de Altamira, de la modificación. De todas maneras, los que fueron los primeros alumnos, Argimiro entre ellos, los vieron físicamente esos planos porque yo se los mostré, pues, ¿no? Bueno, el punto es que la Hollada, eso es como una información, porque si me van a pedir planos no los hay, ¿vale? Pero está la gente que trabajó conmigo, los 2 asistentes que trabajaron conmigo, porque fue una entrega tipo facultad, arquitectos, por supuesto, Carmelo Giudici y Francisco Burguillos, que fue quienes hicieron el trabajo más grueso, pues, ¿no? de dibujo. Porque aquella, por supuesto, no había CAD. Sí, era CAD. Sí. Lo que era técnico, pues era lo máximo. Bueno, el punto es que Altamira surge la posibilidad de hacer ese proyecto porque cambia el criterio de instalaciones. No sé si eso se oyó en lo que se grabó antes. Ya no hay plantas zonales de enfriamiento de agua para llevar agua helada a las unidades de manejo, sino que cada estación va a tener su propia generación de agua helada, que son lo que llamamos los chilleros.
que lo que explicaba, que no sé si soy yo, son esas cosas que vemos cuando hacen tomas aéreas, las terrazas de los edificios, hay unas cositas ahí dando vueltas. Bueno, esos son los chillers. No confundir con las pequeñas que se ponen en las fachadas y eso, que van a un medio de manejo, pero eso lo que hacen es gas, refrigerar gas, ¿no? El chiller enfría agua. Por supuesto lo enfría con gas, pero bueno, no es una clase de instalación ni nada. Y hay que ubicar esos elementos en todas las estaciones de la nueva línea. Y el punto seleccionado es los techos de las entradas, que son techos de concreto y tal, que aguantan la carga. Pero cuando yo veo Altamira, por la cual siento una predilección, porque ahí yo llevaba un botecito que me regalaron cuando era niño, ponerlo a navegar sobre el espejo de agua, ¿sí? Y veo que la plaza se pierde, o sea, con el respeto, creo que es Ligorgo, no sé qué esté diciendo el que no es. Bueno, cuando veo que la plaza se pierde, porque le meten toda una geometría angular muy bien compuesta, un ejercicio extraordinario de un gran arquitecto de composición, pero sin compromiso contextual. Es decir, eso se pudo haber hecho en La Hollada o se puede haber hecho en cualquier sitio donde hubiera los referentes que tenía la Plaza Altamira, ¿sí? Entonces, además de hacerlo del aire acondicionado, de ubicar las unidades, le presento la idea a Maspedemonte. Me dice, no, déjate de inventar que ya está excavado, está atrasado casi un mes el inicio de las obras, no vamos a hacer un proyecto de ahora en adelante que tiene que pasar por aprobación y todo. Y yo, bueno, yo me voy a decir, como regañado con mi plano para mi currículo de trabajo, y como a los 10 minutos me llama. Dice, ¿cuándo puedes tener un anteproyecto para mostrarlo a la junta directiva? Y bueno, eso va a llevar como 2 semanas. Dice, no puede ser 2 semanas. Esto era un lunes, ¿no? Dice, el próximo lunes tengo que presentarlo en junta directiva. Eso fue una entrega de taller. Dormíamos en el suelo en la oficina para poder terminar el anteproyecto. Por eso te decía que es una anécdota muy sabrosa, por lo menos para uno, ¿no? Y se involucró todo el mundo porque gustó. Entonces las secretarias se quedaban hasta la noche y nos preparaban café. Porque el metro era eso, ¿sí? Y yo tenía, digamos, un asistente que era el que trabajaba conmigo, que era Carmelo Judicia. O sea, cada arquitecto teníamos un auxiliar. Pusieron a todos los auxiliares a mi disposición. Y las últimas 2 noches nos quedamos en el metro, nos fuimos a la casa siquiera. Tipo entrega de taller, tal cual. Entonces, los vio la junta directiva, les gustó, e hicieron un contrato, consiguieron el financiamiento, pero había que hacer el contrato. Y se empezó a hacer la excavación y hacer las fundaciones así. O sea, empezaron por lo que menos había que tocar, obviamente, ¿no? Entonces, fue una historia bonita y sí salió a la Plaza Altamira, que tiene una cantidad de detalles que ya podríamos ir contando. Fíjate, por ejemplo, el cilindro, que es un cilindro que es digamos, el escenario del anfiteatro. ¿Por qué hago el anfiteatro allí? Porque ese lado sur siempre tuvo un aspecto como cultural. Eso creo que muy poca gente lo sabe, ¿eh? Yo me pongo a buscarlo por internet y casi nadie lo sabe. La plaza de arriba es la Plaza Altamira y se construye como urbanización. Es más, Roche lo hace como un reclamo para llamarla propagandístico. O sea, van a vender los terrenos y la gente ya se encuentra en una plaza con el primer obelisco que había. Bueno, estaba la columna de Mérida y eso, pero como obelisco como tal, el primero, muy afrancesado, todo el diseño, así, con su rotonda y tal. Y bueno, nada, y pasaba la calle Real, que es la que iba desde Chacaito hasta Petare. Se construye la Francisco Miranda, que da la Plaza Altamira del lado norte, y del lado sur es un terreno baldío. Como te dije, te voy a enviar las fotos para que veas un terreno baldío, ahí no hay plaza. Con el tiempo, hacen un pavimento, hacen un semicírculo, de esa época recordaba lo de arriba, y ahora no recuerdo bien el año, surge un convenio cultural, porque siempre Francia ha tenido mucha presencia. Bueno, de hecho en Mérida hay una alianza francesa, una sede de la alianza, o había la sede de la alianza francesa, y deciden hacer un acto recíproco donde en Caracas se hace una plaza Francia y en París se hace una plaza Venezuela, que tampoco encontraron información.
Además, creo que no se llegó a hacer. Pero sí se hace eso, y realmente llamarle plaza aquello, bueno, era plano, tenía un tratamiento de pisos, con unas diagonales, un semicírculo. También tengo las fotos y te las voy a hacer llegar. Y eso siempre fue la Plaza Francia. Y del lado norte, la Plaza Altamira. Cuando yo sigo diciendo el Borgo, pero ahorita no sé, me está como martillando algo, pero estoy casi seguro que es el Borgo. Él ya toma la idea de unir las dos, o sea, que sea una sola plaza. O sea, que el lado sur también sea útil, ¿vale? Y ese lado sur era donde siempre cuando iban a ponerle una banda a alguien y darle una medalla y un ramo de flores y no sé, lo hacían en ese lado. Ese siempre fue como el lado más escénico. Y donde se ponían los funambulistas y los artistas de la calle a hacer sus cosas, porque era un espacio vacío de los que la ciudad no tenía mucho. Y se decide que la plaza esté en los dos lados. Por supuesto, la plaza del lado sur es también una cuestión toda angular, así como lo que hacía Pei. ¿Te acuerdas del edificio de Washington? Creo que era. Entonces, no, yo trato de referenciar las formas y hago un cilindro. ¿Qué pasó? ¿Estoy dando clase o qué? Es que necesito expresarme con... Entonces, pues el anfiteatro toma su forma de anfiteatro, semicircular. Hay una especie de escenario que es cilíndrico, pero si lo ves en planta, ese cilíndrico se corresponde con el eje del cilindro arriba de la rotonda. No está en cualquier sitio. La idea es que empezar a crear unos referentes para que la mente los pueda asociar, porque mi idea es que haya una sola plaza que pase por dentro de la estación. Cuando las operaciones me vieron decirlo así, dijeron que si estaba loco, que la estación había que cerrar. Le digo, bueno, pero es que no es que la vamos a dejar abierta todo el tiempo. Y lo que hago para marcar las diferencias es que un lado se va a identificar por la luz y el otro lado por el sonido. O sea, está el lado norte que se identifica por la cascada, porque siempre en el metro hay que tener direccionalidad. Entonces, siguiendo con el criterio de la estación de los colores, porque la otra cosa que yo quitaba era el color de esas dos entradas, ¿sí? Entonces, dijeron, no, pero eso tiene que ser un color. Digo, no, estas las vamos a identificar por otro tipo de percepción, no por el color, sino porque una va a ser mucha luz, va a tener un contraste de luz, y la otra va a tener sonido. Porque la cascada también está en el proyecto original, no con esa geometría, tal, pero sí la idea de que el espejo de agua bajará a la estación. Entonces tú sales de la estación y de un lado hay una luz bastante fuerte, y de otro lado hay una penumbra y un sonido, que es la fuente, o sea que ya estás ubicado, pues, no tienes duda de cuál es tu lado, ¿sí? Que era una de las cosas que preocupaba a la gente de operación. Después, bueno, todo ese tipo de cosas, las escaleras, ellos estaban acostumbrados que fueran laterales. Yo pongo una sola escalera en el centro porque mi idea es, cuando yo hago una sección longitudinal, yo me imagino que esa cascada es muy protagonista, pero que el obelisco también. Entonces, mi idea es que se compartan protagonismo. Entonces, creo una escalera para que cuando des la vuelta y te enfrentes, veas el espejo del agua, pero a medida que empiezas a caminar, aparece el obelisco, hasta el momento que el obelisco visualmente está apoyado en el agua. Y si te pones en el internet con la poca información que hay, pones la plaza primera, verás la cantidad de fotos de gente que se da cuenta de esa conversación, por decirlo de alguna manera, y reacciona y toma la foto. Toma su foto de él personal del obelisco apoyado en el agua. Que fue, ya te digo, totalmente intencional. Eso fue, de aquella no había como todo el mundo digital, haciendo, me recuerdo, tuvimos que tirar los planos en el suelo, porque incluso en escala 1:200 aquello eran 3 metros de sección, de la sección desde abajo hasta arriba, caí desde el anfiteatro hasta el obelisco. Después, bueno, esas cosas que van apareciendo, te digo esto porque creo que es como un poco lo más representativo, sobre todo con cuál es el concepto general. No, bueno, sí, hay una idea que uno tiene. O sea, mi idea era que la plaza no se interrumpiera, que no estuvieran otra vez separadas y que fuera la Plaza Altamira y la Plaza Francia, sino que fuera una sola plaza. Y entonces ahora le llaman la Plaza Francia a unos y otros le llaman la Plaza Altamira, pero es una sola. Ya no son dos plazas. Dime. Con el pequeño, la pequeña interrupción que es la avenida Francisco de Miranda, casi nada. Y sin embargo eso se logra. Sí, hay unas jardineras forzadas del lado del muro del auditorio, porque si no se iba a producir un eco. Entonces, todo eso está sembrado de trepadoras para que funcionen como aislante acústico, tanto del sonido que viene de la avenida como para que no rebote el sonido si hay un espectáculo y se produzca eco. O sea, es que el diseño
el diseño es eso, o sea, es saber de acústica, es saber de aire acondicionado, es un poco de todo, no solo de lo estético. Y no están reñidos, o sea, eso es lo que te va a hacer tu labor como arquitecto, hacer que el arte y la tecnología se vayan juntos, se acompañen. Sí. ¿Sí? Porque la arquitectura es eso, se une en una obra que da sentido y da alegría a la existencia del hombre. Se une tecnología, se une necesidad, o sea, se soluciona una función y a la vez se hace diseño, es decir, se proyecta, se diseña todo un ambiente con una cantidad de elementos que algunos son artísticos, otros no se pueden llamar tan artísticos, pero todos contribuyen a lo mismo, ¿no? Mira, yo tomándome una libertad y que Vitruvio me perdone, yo cambio el forma, función y tecnología, la sagrada tríada, por función, tecnología y estética. ¿Okay? Sí. Y volvemos a Vitruvio con eso, imagínate. Sí, pero ya no es forma. Que en el fondo es Vitruvio, pero cuando tú lees el manifiesto, él se refiere a la estética, ¿sí? Al placer de la percepción de la forma, no la forma como análisis geométrico, sino como su percepción. Entonces es eso. Solo que como por forma pueden tenerse el mero objeto a construir, yo prefiero decir estética. O sea, creo que la arquitectura se compone de esos tres elementos, ¿sí? E incluso yo hasta cambio la parte de función y lo cambio por operación. Es decir, para que algo funcione tiene que ser operativo. Hay que crear ciertas cosas, equipos complementarios, hay que hacer ciertas operaciones. Usted puede inventar palabras nuevas que están muy de moda, que a lo que antes se llamaba una manera, ahorita llamarlo de otra y dárselo de intelectual, ¿sí? Con sostenibilidad, por ejemplo. ¿Okay? Y por la sostenibilidad la hacían los romanos 4 siglos antes de Cristo. La forma en que diseñaban era una clase magistral de sostenibilidad, ¿no? Bueno, en fin, me estoy desviando, como siempre. El punto es que ese diseño de la Plaza Altamira surge por un azar. Si no hubiese habido un cambio en el criterio del aire acondicionado, no hubiese salido. Si no hay de pronto ese amor por mí, por Altamira y lo que significaba para la ciudad, porque ya en aquel momento era un referente, pues se queda en esa plaza que por ejemplo está en Nueva York, pues perfectamente, ¿sí? La propuesta original de reforma. Y después, bueno, que era más Pedemonte, pues si es otro jefe, la cosa no avanza, ¿sí? Y luego en la junta directiva el presidente del metro era Gonzalo Lander, que era más artista que ingeniero. ¿Sí? Entonces, la unión de esos factores permitió que eso viera luz, que esa obra viera luz. Magnífico. Y Max es una combinación que se ve mucho en los buenos arquitectos, que puede ser un ogro, pero de fondo es muy buena persona. Max, bueno, tres invitados muy importantes que tuvimos en la facultad, entre ellos Joseph Frequer, Valerie Fraser, que es una historiadora de arquitectura latinoamericana, arte latinoamericano también. Pues me pareció imprescindible cuando vinieron a Mérida llevarlos a conocer todo el metro. Y el guía, un guía de lujo que tuvimos, que nos acompañó en todo el recorrido, nos explicó todo, Max Pedemonte, que ha sido un gran amigo de paso, ¿no? Como seguramente lo es de ti también. Pero nunca con la abundancia de detalles, con el entusiasmo ese de protagonista poco visible, porque ese es un protagonista al que no se le ha hecho mucha propaganda. Por eso te pregunté de Altamira, como tú lo has dado. Pero yo pienso que, como te dije, voy a darle los datos a los estudiantes para que si ellos tienen alguna inquietud, que seguramente va a surgir, ojalá hagan un trabajo en el futuro sobre este proyecto, de los grandes proyectos de Venezuela. Mayor, digo yo, que el Parque Vargas.
mayor importancia, ¿no? Y de mayor estatura como proyecto, y que se dirigen a ti. Y yo espero que, bueno, tú asumaste un punto teórico ahí importante que tiene que ver con lo que es función, operación. Como siempre he pensado que la palabra función la hemos usado mal los arquitectos, que hay otras palabras que son más adecuadas para lo que nosotros queremos decir como función, pero eso lo haremos en otra ocasión, espero yo. Claro, siempre que se pueda. Tenemos mucho de qué hablar. Muchísimas gracias, José.